Buen día, mi nombre es Natalia Gallo López y a través de este video haré una breve descripción del trabajo desarrollado como requisito de grado para la maestría en automatización industrial. El trabajo consistió en la construcción de un ambiente virtual 3D basado en un motor de videojuegos para interactuar con el control de un sistema físico representativo. El sistema físico que se eligió fue el reactor de tanque agitado continuo o CSTR por sus siglas en inglés. Una vez se ha descargado el archivo ejecutable.exe, se puede proceder con la instalación del software. La instalación se realiza como se instala cualquier otro programa. Ahora ingresamos al ambiente virtual a través del acceso directo creado en el escritorio. Si se desea desinstalar este aplicativo, se puede realizar como se desinstala cualquier otro programa, dirigiéndose a agregar o quitar programas. El ambiente virtual inicia en el menú principal, a través del cual se puede acceder a 5 secciones diferentes: introducción al ambiente, instrucciones, entrar al ambiente virtual 1, entrar al ambiente virtual 2 y salir de la aplicación. Empecemos con introducción al ambiente. En esta sección se hace una breve introducción de los dos sistemas trabajados: tanque de almacenamiento de crudo y reactor isotérmico CSTR. Como ya se indicó, el objetivo fundamental de este trabajo fue la construcción del laboratorio correspondiente al reactor CSTR. Sin embargo, previamente se construyó un ambiente virtual para un tanque de almacenamiento de crudo con el único fin de realizar una aproximación progresiva al desarrollo del reactor, teniendo en cuenta que el tanque es un sistema mucho más sencillo. Aunque en el trabajo desarrollado no se describe en detalle el sistema del tanque, sí se incluye dentro de esta aplicación. Entonces, para el tanque de almacenamiento de crudo, el objetivo consiste en mantener el nivel dentro del tanque en un punto dado, implementando un control por retroalimentación. Aquí se muestra el modelo matemático del sistema utilizado, donde se puede ver la variación de la altura con respecto al tiempo en función del caudal de entrada. Este modelo es un modelo matemático de primer orden y es no lineal. Con relación al reactor isotérmico CSTR, dentro del reactor ocurre el esquema de reacción de Van der Busse. En este esquema ocurren varias reacciones, algunas en serie y otras en paralelo, dada la alta reactividad de reactivos y productos. Entonces, a partir del componente A se produce el componente B, que es el componente de interés, y se forman otros subproductos que son C y D. El objetivo de esta reacción consiste en optimizar la producción del componente B, implementando un control por retroalimentación. Aquí se muestra el modelo matemático del sistema, la variación de A con respecto al tiempo en función del flujo que entra al reactor, o también conocido como velocidad espacial F sobre V, y adicional la concentración de B con respecto al tiempo en función del mismo parámetro, velocidad espacial. En este caso, el modelo matemático es de segundo orden y también es un modelo no lineal. Regresamos ahora al menú principal y nos dirigimos hacia la sección de instrucciones. En esta sección se indican las teclas que se utilizan para el movimiento del jugador dentro del ambiente virtual. Estas teclas son las que normalmente se usan en cualquier videojuego. Teclas W, A, S, D o las flechas para el movimiento hacia adelante, atrás, un lado o el otro. El mouse para apuntar hacia la dirección hacia la que se quiere ver. Shift para acelerar el movimiento del jugador. La barra espaciadora para saltar y la tecla M que se puede presionar en cualquier momento dentro del ambiente para regresar al menú principal. Adicionalmente, se tiene dentro de los dos ambientes este objeto virtual 3D, donde una vez el jugador entra en contacto con este objeto, puede encontrar información relevante sobre el sistema y acceder al HMI para poder interactuar con la planta. Adicionalmente, se indica el objetivo del ambiente virtual. Regresamos aquí al menú principal. Ahora vamos a ingresar al ambiente virtual 1, que corresponde al tanque de almacenamiento de crudo. Entonces aquí ingresamos al primer portal, donde se muestra algo muy general sobre el proceso, y adicional se muestra una vista de planta del ambiente, indicando pues las principales partes. Hay 3 portales en este caso. En esta zona se ubica el tablero de control y aquí se ubica el tanque de almacenamiento de crudo.
Aquí el segundo portal indicando que en esta zona se encuentra el tablero de control y que a través del tablero se puede interactuar con el HMI. Aquí ingresamos al tercer portal y se despliega el HMI. Entonces el HMI tiene varias partes. La primera que corresponde a las líneas de unidades de proceso, la segunda a las principales variables que se están monitoreando, caudal de entrada, nivel dentro del tanque, tiempo de operación. Está el panel de interacción, que es la interfaz de usuario a través de la cual el jugador puede interactuar con la planta. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso se pueden modificar los parámetros del controlador y se puede colocar una desviación con respecto al punto de operación nominal, que son 5 metros y 12.15 de caudal de entrada. Entonces supongamos que vamos a utilizar una desviación del menos 38% con respecto a este punto de operación, que equivale a colocar un set point de 3.1 metros. Entonces aquí podemos ver cómo va cambiando el nivel y también cómo va cambiando el caudal de entrada, pues, para llegar a ese nivel con respecto al tiempo. Esto se puede visualizar en este otro elemento del HMI, que es la gráfica, que indica la variación en tiempo real del nivel con respecto al tiempo. Esta variación también se puede observar aquí. De hecho, cambiamos un poco los parámetros, usamos una acción derivativa más bajita, una acción integral más alta, una acción proporcional más alta. Y cambiamos el set point a un menos 16% con respecto a este punto de operación, que sería 4.2 metros. El último elemento del HMI es el panel de usuario, donde se dan algunas instrucciones básicas y se sugiere realizar una prueba con el controlador, que es utilizar una constante proporcional bajita, coloquémosla acá, una acción derivativa bajita de 0, una acción integral alta y un beta alto. Digamos que con estos parámetros el sistema queda un poco oscilatorio. Ahí se puede observar tanto en el tanque como en la gráfica. Listo, ahora bueno, ya el usuario puede recorrer el ambiente virtual oprimiendo la tecla M. Entonces regresamos al menú principal. Ahora vamos a ingresar al ambiente virtual 2, que corresponde al reactor isotérmico CSTR. Entonces aquí nos dirigimos hacia el primer portal, donde, igual que en el caso de los tanques, se da pues una corta explicación y un contexto al ambiente. Adicionalmente se muestra la vista de planta, donde se indica la posición donde arranca el jugador, que corresponde al portal 1. En total se tienen en este caso 8 portales. Aquí está el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Y se indican las áreas: el cuarto de tableros, cuarto de control, ubicación del reactor y del tanque de alimentación del reactivo A. Entonces empezamos aquí a caminar por el ambiente virtual. Entonces, a través de este otro portal ingresamos al HMI. Igual que en el caso del tanque, este HMI tiene varias secciones. La primera, que corresponde a las líneas y unidades de proceso. La segunda, a las principales variables que se están monitoreando: caudal de entrada o velocidad espacial, tiempo de operación y concentración del componente B en la corriente de salida. Está el panel de interacción, a través del cual se puede interactuar con la planta. Para este caso se puede observar que se tienen más opciones de interacción que las que se tenían en el ambiente del tanque. Está la gráfica y el panel de usuario, donde se indican instrucciones y algunas pruebas que se sugieren. Entonces, para este caso podemos seleccionar diferentes controladores. En el controlador PI de 2 grados de libertad tenemos la opción de seleccionar diferentes métodos de sintonización, y en el método manual podemos seleccionar el valor de las constantes del controlador: la acción proporcional, integral, derivativa y el beta. Aquí podemos modificar el set point de operación. Entonces, para este caso estamos operando en un punto de operación nominal de 1.117 mol por litro para la concentración de B, 3 mol por litro para la concentración de A y 0.5714 minutos a la menos 1 para la velocidad espacial. Cambiemos utilizando una desviación del 90% con respecto a este punto de operación, lo cual equivale a un set point de 0.1117 mol por litro. Recordemos que entre mayor color magenta dentro del reactor, la concentración del componente B es mayor. En este caso tenemos una concentración bajita, luego pues no, el color dentro del reactor no es magenta. Podemos acá variar las constantes. Es así. Y utilicemos una concentración de B de referencia de 1.2399. Acá se ve que la concentración de B está aumentando, por lo tanto el color dentro del reactor se torna más magenta. Como se puede observar en la gráfica, el color de la gráfica se modifica de acuerdo a cómo se está modificando el color dentro del reactor. Entonces este color también nos indica si hay una mayor o menor concentración del componente B.
Una prueba que se sugiere aquí hacer es utilizando las constantes proporcional y beta igual a 1, proporcional y beta igual a 1, acción derivativa 0 y acción integral una mayor a 0.04. Utilizamos la máxima. Entonces, en este caso, cuando se utilizan estas constantes, se obtiene un sistema oscilatorio. Si modificamos el set point, podemos ver que el sistema empieza a oscilar. Entonces, esta oscilación se puede ver tanto en la gráfica como en el reactor, cuando varía el color dentro del reactor. Por encima, utilizando estos valores para los parámetros y un valor por encima de 0.07 de acción integral, se obtendría ya un sistema inestable. Entonces, estos serían como el valor máximo que se puede utilizar para la acción integral para que no se vuelva totalmente inestable, aunque aquí ya el sistema es oscilatorio. Bueno, podemos entonces también modificar el método de sintonización utilizando Ziegler y Nichols. Entonces aquí volvemos al punto de operación nominal y podemos modificar el set point. Aquí se indica pues cómo van variando también las variables que se están monitoreando con respecto al tiempo. Podemos utilizar este otro método de sintonización. Acá están los valores de los parámetros para este método. El método amigo. Y colocamos el valor de la concentración de B en 1.2399, el set point. Listo, podemos también modificar el controlador. Entonces el EQR proporcional. Cambiamos aquí el set point. Pongámoslo en menos 33. Entonces en este caso, pues como vemos, el sistema no llega al set point. En este caso nos está indicando 0.5192, cuando el valor de referencia es 0.7484, y esto es debido a que es un LQR solo con acción proporcional. Entonces no se elimina el error de estado estacionario. LQR proporcional integral, ya incluyendo la acción integral. Y modificamos el set point. Utilicemos un set point de menos 80%, que sería 0.2234. Entonces en este caso vemos el comportamiento del sistema y vemos como en este caso si se llega con el tiempo al valor seteado para la concentración de B, y pues esto es debido a que ya el controlador incluye la acción integral. Bueno, se pueden realizar, el usuario ya puede realizar otras pruebas. Entonces vamos a salir del HMI y nos dirigimos hacia el último portal, ubicado aquí en el cuarto de tableros, en donde se puede ver se puede aquí observar el tablero de control. Entonces aquí una corta información sobre lo que es el tablero de control. Bueno, el usuario puede recorrer el ambiente virtual. Entonces oprimimos aquí la letra M para dirigirnos de nuevo al menú principal. Y para finalizar, la última opción que tenemos en el menú principal corresponde a salir, que es para ya salir de la aplicación. Para el sistema del tanque de almacenamiento de crudo se utilizaron 3 efectos para representar el fenómeno físico de llenado y vaciado del tanque. El primer efecto que se utilizó fue para el fluido como tal. Se utilizó un cilindro cuya altura aumenta o disminuye dependiendo de la altura que haya dentro del tanque. El segundo efecto fue que para este cilindro se construyó un material a partir de la herramienta Shader Graph, la cual es un editor basado en nodos que permite crear efectos alterando la apariencia visual. Entonces, utilizando esta herramienta se pueden crear cualquier tipo de efecto, desde lava fluyendo hasta inclusive hologramas. Entonces, en este caso, este fue el Shader Graph que se construyó, tratando de simular movimiento para poder ver de alguna manera como movimiento del fluido dentro del tanque. Utilizando este Shader Graph se construyó este material, que es el material que se asignó al cilindro. Aquí está el material.
Y el tercer efecto utilizado consistió en la creación de burbujas dentro del tanque utilizando la herramienta Particle System. Entonces, estos puntos que se ven acá corresponden a diferentes puntos de creación de burbujas. Vayámonos al primero, por ejemplo. Entonces ahí se puede ver que se están creando algunas burbujas. Si nos vamos al de más arriba, se ve aquí también la creación de algunas burbujas. Acerquémonos un poco para que se vea mejor. Y pues el fin de esto es tratar de dar la sensación de movimiento de fluido dentro del tanque. Si colocamos el ambiente en modo play, entonces podemos ahí observar lo que recién expliqué. Entonces aquí modificamos la referencia. Podemos ver entonces que el cilindro está aumentando su tamaño porque se aumentó la referencia del tanque. Si se disminuye, pues el cilindro empieza a disminuir su tamaño. Adicionalmente también podemos ver aquí las burbujas, acá un poco más de cerca para que se vean. Como dije, pues hay varios puntos donde se están creando las burbujas, entonces la idea es que los puntos se activan o se desactivan dependiendo de dónde esté el nivel del tanque. Y pues el shader graph, el material que da un poco la sensación de movimiento. Para el sistema del CSTR se utilizaron varios efectos. El primer efecto utilizado fue para el fluido que ingresa al tanque, que dijimos es el componente A. Entonces, para este fluido se creó un material también utilizando la herramienta Shader Graph. Entonces, aquí podemos ver el shader que se construyó y el material que se creó fue este, el cual se asignó al objeto que corresponde al fluido de entrada. Este shader se creó pues con el fin de dar la sensación de que el fluido está ingresando al tanque. Para lo que se refiere a la mezcla reaccionante, se utilizaron también varios efectos. El primer efecto fue pues la construcción del agitador, el cual va girando en el tanque para dar la sensación de fluido. El segundo efecto también se creó un shader, este shader, para dar la sensación también de movimiento de fluido dentro del reactor. Y adicionalmente se crearon burbujas en diferentes puntos dentro de la mezcla reaccionante para de la misma manera dar la sensación de movimiento de fluido. Si ingresamos al modo play del sistema del reactor CSTR, podemos ver lo que recién expliqué. Entonces, para el caso del shader del fluido de entrada, que dijimos que era el componente A, si hacemos que el set point de la concentración de B sea más bajita, esto implica que la cantidad de flujo que ingresa al reactor disminuye. En este caso está en 0, luego aquí no se ve ningún fluido ingresando. Aquí empieza a aumentar el fluido, luego se ve un poco más tenue que el fluido está ingresando. Si hacemos CSUP más alto, podemos ver que se ve mayor cantidad de flujo o de componente A ingresando al reactor. El otro efecto que se mencionó fue el correspondiente al agitador. Entonces aquí, si le damos un zoom, podemos ver el agitador rotando para dar la sensación de movimiento. También se mencionó el shader para la mezcla reaccionante, la cual cambia de color dependiendo de la concentración de B. A mayor concentración de B, el color de la mezcla reaccionante se torna más magenta, mientras que a menor concentración de B, el color es mucho menos magenta. Adicional, también se pueden observar ahí las burbujas con el fin de dar sensación de mayor movimiento. Vamos acá a un zoom para visualizar mejor el efecto.